Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por conectarse. Hoy día es la edición número 14 de Somos Energía, una edición muy interesante, una edición diferente, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? Un tema particularmente que a mí me gusta, no lo domino, no sé mucho de lo que se trata, pero si se hablan acerca de precios, probablemente el tema de números, el tema de economía, el tema asociado a tributos en general es un tema que me gusta, es un tema que no domino, pero para ello nos va a transmitir seguramente muchas enseñanzas, muchos conocimientos. Nuestra invitada el día de hoy, que es Gloria Guevara, que ya está en el backstage, y de acá los saludo y les doy las buenas noches a Gloria. En un momento va a salir a vivo, en un momento nos acompañará. Bien, igual, coméntenos de dónde nos están viendo. 3 meses vamos en este espacio, jueves a jueves, no ha habido un jueves que no salgamos. Ha sido interesante mantener, creo, este hábito, vamos a decirlo de esta manera, esta pequeña costumbre de poder quizás jueves a jueves esperar llevar valor a la comunidad que se va formando, esta hermosa comunidad que muchas de las veces trasciende la virtualidad. Y los invito seguramente a poner sus comentarios, a decir de dónde nos ven. Este es un tema que trascendental, creo yo, para las empresas, para las corporaciones, para las empresas donde se puede aplicar, y ya nos comentará seguramente Gloria Guevara, de cómo a mí particularmente me genera mucha curiosidad el tema. Nada, recordarles que este es un espacio abierto a la discusión, es un espacio abierto al diálogo, abierto a la discrepancia, y como siempre suelo decir y lo comento jueves a jueves, es importante hacerlo desde el respeto. ¿Sí? Bien, entonces compartan si les parece este vivo, compartan con su comunidad, si les parece que puede agregar valor a su comunidad, a los profesionales que también conectan ustedes en esta red social, LinkedIn o LinkedIn, como lo queramos llamar, y nada, vamos a empezar ya en unos momentos. Permítanme un poco presentar a Gloria antes de darle el pase a vivo. Permítanme un poco comentarles acerca de Gloria. Gloria es una estupenda profesional que ha ocupado grandes cargos, importantes cargos en organizaciones, en empresas, experta en precios de transferencia, ha tenido premios sobre esa gestión, sobre la buena, excelente gestión que ha hecho en las empresas, en las corporaciones donde ella ha trabajado. Es experta en temas de precio de transferencia, así que el tema es preciso para una profesional, una gran persona. De hecho, he tenido la oportunidad de conocer a Gloria por su gentileza, su amabilidad y la gran persona que es. Economista de profesión, y seguramente algo nos contará acerca de sus temas profesionales. Bien, sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida a Gloria, y permítanme usar esto. Hola Gloria, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, Gloria. Agradecerte por haber aceptado esta invitación a este, no suelo llamar humilde espacio, un espacio que espero desde mi mirada llevar valor a los profesionales. Como digo, el tema de energía es un tema transversal, es un tema que está en todas las industrias, y también el tema del conocimiento de gestionar empresas que están en el rubro de energía también es importante, así también como el crecimiento profesional, ¿no? Son temas, creo que yo, transversales, ¿no? Así como la energía está en todos estos temas que probablemente vamos a tocar, sean también temas bastante transversales, bastante importantes para las empresas. Nada, te agradezco por estar en este momento, en este espacio, con las personas que se están conectando en el directo. Gracias por ello. Buenas noches, Gloria. Hola Ever, muchas gracias por la invitación a tu espacio. La verdad, he tenido oportunidad de escucharte en otros vivos, en ediciones anteriores, y es bastante interesante. Entonces estoy muy contenta de estar acá y de poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia en precios de transferencia.
explicarles un poco de qué se trata. Sé que hay algunas personas que me leen y no todos conocen a detalle el tema, tienen algunas dudas y bueno, si puedo aclararlas, por mí sería genial. Sí, es fantástico. No, genial. Igual, ya que lo comentas, déjenos sus comentarios. Si por ahí tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud, esperemos en la medida poder leerla y que no se me pase leerla y que las pueda de alguna forma trasladar hacia Gloria. Bien, Gloria, entramos. Este tema creo yo que es un tema, voy a decir que probablemente a algunos asusta, ¿no? Porque quizás imaginamos números, imaginamos situaciones complejas que hay detrás de ello y se necesita, evidentemente, creo yo temas, conocimientos quizás sólidos en temas económicos, no sé, tributarios, no sé, ya tú nos explicarás, pero quizás partamos por la definición. Cuando hablamos de precios de transferencia, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Dónde se usa? ¿Qué es lo que abarca? Entendería que es un tema muy amplio, probablemente esta conversación es muy poco corta para todo el tema que puede abarcar, pero ¿de qué se trata? ¿En qué nos estamos centrando cuando hablamos de precios de transferencia? Bien, mira, el precio de transferencia en específico es el precio al que se transan las transacciones entre partes relacionadas, es decir, empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial. También es el precio al que se pactan transacciones con empresas que están domiciliadas en paraísos fiscales. Esto está enmarcado en una norma, en la legislación del impuesto a la renta, en nuestra normativa, y también en el reglamento de la ley del impuesto a la renta. Y bueno, lo que busca, al regularse los precios de transferencia, lo que se busca es validar que el monto de impuestos que pagan las empresas, los contribuyentes en cada país, es el correcto. Por ello, dado que si bien es una materia económica, ¿no? Porque estamos valorizando las transacciones entre empresas de un mismo grupo empresarial o con paraísos fiscales, está enmarcado dentro de la ley. Por lo tanto, tiene un contexto tributario, ¿no? Digamos, los que trabajamos normalmente en precios de transferencia, la mayoría somos economistas, pero también nos vas a ver interactuando con abogados, con contadores, todos ellos tributaristas dentro del sector tributario. ¿Qué diferente hay? O sea, de hecho tú me comentas esto, lo que tiene relación con el sector tributario, ¿no? Pero ¿qué diferente hay con la tributación, no sé, del día a día, ¿no? O sea, que hay una normativa diferente, ¿qué cosas más se tienen que considerar? Hablo de lo normal, entiendo que esta es una transacción entre empresas de una misma corporación, ¿no? Donde pues hay más de personas jurídicas no establecidas dentro de la corporación, no sé si lo estoy diciendo bien, pero ¿qué adicional o qué diferente hay entre el ejercicio normal, voy a decirlo así, el tema tributario, ya que lo comentas? Mira, esto es un, digamos, un ámbito más dentro de todo el tema tributario, para que las empresas puedan, digamos, hacer su declaración de impuesto a la renta, las que están sujetas al ámbito de esta normativa, que ahora voy a explicar un poco más, tienen que tomar en cuenta los resultados de sus transacciones bajo precios de transferencia para poder, digamos, cuantificar finalmente cuál es el impuesto que deben pagar. ¿Por qué? Porque lo que está, digamos, precios de transferencia es, como te mencionaba, está incluido dentro de la ley del impuesto a la renta, porque lo que se busca con esto es regular, como mencionaba, que el impuesto que pagan las corporaciones sea el correcto. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Se supone que entre dos empresas independientes que no forman parte de un mismo grupo, uno pacta transacciones a valor de mercado, ¿no? Porque tienen incentivos separados, por lo tanto, el valor al que se llega entre dos empresas que no tienen ningún tipo de relación es valor de mercado. Ahora, cuando estamos hablando de empresas que son relacionadas dentro de un mismo grupo empresarial, se presupone que podrían no tener los mismos incentivos, es decir, podrían subvaluar o sobrevaluar sus precios para en conjunto, como grupo, pagar un impuesto menor, ¿no? Y tener una tasa efectiva de impuesto menor. ¿Por qué? Porque entre empresas relacionadas del mismo grupo no tendrían la misma motivación, ¿no? A negociar precios necesariamente a valor de mercado, porque finalmente todas tienen como incentivo común, ¿no?
pagar una tasa impositiva más efectivamente menor probablemente. Entonces, para evitar que hayan estas posibles manipulaciones de precios, es que se incorpora en nuestra normativa, en la ley del impuesto a la renta hace muchos años, en el 2001, se incorpora la legislación de precios de transferencia, que regula cómo se deben manejar los precios entre empresas relacionadas, indicando las metodologías que se tienen que usar para valorizar las transacciones. ¿Qué transacciones, por ejemplo? Servicios entre empresas, pueden ser servicios administrativos, de gerenciamiento, servicios técnicos, compra-venta de productos, exportaciones, por ejemplo, exportaciones de concentrados de minerales, es una de las transacciones más comúnmente fiscalizadas, ¿no?, por la administración tributaria. Todas estas transacciones que se vayan a realizar con empresas relacionadas de un mismo grupo empresarial, ya sea local o multinacional, están reguladas bajo esta norma. Y lo que se busca es, mediante estas metodologías, validar que en efecto el valor que han pactado las empresas relacionadas por estas transacciones sea un valor de mercado, esté dentro de rangos de valor de mercado. Y para valorizar esto tenemos métodos. Hay métodos que están basados en precios, métodos basados en márgenes brutos y métodos basados en utilidades operativas. Todo esto está regulado en nuestra norma del impuesto a la renta. No sé si... Justo ahí, de hecho... No, si tenías algo que agregar, creo. Bueno, te preguntaba si quedó claro alguna... Ay, sí, sí, estoy, ¿cómo se llama? Quizás queriendo filosofar sobre muchas cosas de lo que comentas, que creo que ahí abres un abanico de varios temas, pero de hecho me quedé un poco en la palabra que comentas del valor de mercado, ¿no? No, claro, yo digo, ok, habrá situaciones donde valorar a nivel o estimar lo que fuera, ¿no? El valor de mercado podría ser un ejercicio sencillo, ¿no? Pero quizás hay, pues, no sé, ejercicios complicados para determinar o quién determina el valor de mercado, ¿no? Sí, en el caso de las normas de precios de transferencia, existen metodologías reguladas, ¿no?, en la norma para poder determinar, dependiendo del tipo de transacción, para poder determinar el valor de mercado. Nosotros lo que calculamos son rangos y en base, digamos, a esos rangos es que se debe determinar el valor. Es un poco complejo de explicar, pero te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un préstamo. A ver, un ejemplo quizás pues se podría entender y quizás lo podría entender también mejor yo, por decirlo así. Sí, por ejemplo, un préstamo, ¿no?, entre empresas relacionadas. Se supone que si una empresa se presta de su vinculada del exterior, por ejemplo, la empresa se debería prestar a una tasa que sea razonable, que sea, digamos, conveniente financiera y económicamente para la empresa, ¿no es cierto? No se debería prestar de la empresa vinculada a una tasa sumamente alta porque le va a generar gastos financieros excesivos. Digamos, deberías, digamos, que negociar una tasa tal cual la negociarías con un banco independiente, la que accederías de acuerdo a tu calificación crediticia con un banco con el cual no tienes ninguna relación, ¿no? Entonces, lo que hacemos en ese caso es buscar información de mercado sobre tasas de interés en condiciones similares, ¿no? Evaluamos la calificación crediticia de la empresa, de la deudora, es decir, de la que está solicitando el préstamo, y vemos cuál sería la tasa a la que accedería, ¿no?, bajo las condiciones que estaría pactando con la relacionada. Si es que la tasa que la relacionada le ofrece está fuera de ese rango que nosotros estimamos, diríamos que no está valor de mercado. Si está dentro del rango, cumple con las normas de precio de transferencia y está valor de mercado. Ahora, para determinar ese rango utilizamos una metodología, ¿no? Para el caso de préstamos, normalmente la metodología que utilizamos es el precio comparable no controlado, que es comparación de precios, en este caso comparación de tasas, por ejemplo. Pero para otro tipo de transacción, digamos, la venta de un producto, ¿no? No necesariamente, digamos, hablemos de un producto simple, un televisor, ¿sí? Un televisor no tiene, no necesariamente vas a tener precios de mercado idénticos. ¿Por qué? Porque tiene Samsung, LG, etcétera. Y cada
Y cada marca tiene su propio intangible y su propia percepción de mercado, y no, si bien pueden tener precios similares, no tienen por qué tener el mismo precio, porque el valor de la marca tiene para el consumidor, ¿no? Una percepción diferente. Entonces, no Correcto. podemos hacer un análisis a nivel de precios. No puedo comparar un televisor de una marca con un televisor de otra. Entonces, en esos casos, normalmente la metodología que utilizamos ya no es a nivel de precios, sino a nivel de márgenes. ¿Cuál es el margen que usualmente gana una empresa, ¿no?, que vende este tipo de producto, versus cuál es el margen que ganan empresas similares, con funciones similares, riesgos similares y nivel de activos también similar? Al hacer esta comparación, digamos, concluimos que a nivel de margen, el margen que se lleva una empresa que se dedica a la distribución de televisores es similar al rango de márgenes, ¿no?, digamos, de empresas con funciones, activos y riesgos similares. Ahora, para hacer esta comparación, entramos a bases de datos, buscamos empresas que más o menos tengan el mismo perfil, ¿no? Y hay una serie de criterios de comparabilidad que tenemos que seguir para llegar a cuál es el grupo de empresas más comparables a esta y poder hacer la comparación a nivel de márgenes. Claro, claro. No, interesante. De hecho, interesante lo que me comentas. Como digo, abre bastantes temas. Yo, de hecho, desde mi conocimiento decía lo siguiente, ¿no? Pero claro, tú quizás nos lo explicas. Si no está el costo en una empresa, está en la otra. Estoy filosofando quizás desde mi mirada absolutamente de desconocimiento, ¿no? Si no está Sí, en el costo en una, debería estar en la otra. ¿Por qué así tanto es. análisis? Diría yo. Sí, buena pregunta, buena pregunta. Ahorita estamos hablando de empresas en general, pero digamos que la norma se enfocaba en un inicio, ¿no? Y ese era el objetivo, digamos, inicial cuando nació todo este tema de precios de transferencia en el mundo, entre empresas de distintos países. ¿Por qué? Porque puedes pertenecer a un mismo grupo empresarial estando en diversos países. Hay países en los cuales se tiene una tasa impositiva más alta que en otros. Entonces, lo que se presume es que, ¿no?, en el país en el cual tú tienes la tasa impositiva más alta, tú vas a querer bajar las utilidades y trasladarlas hacia el país que tiene la tasa impositiva más baja, para que en conjunto el grupo empresarial pague una tasa de impuesto menor. Eso es lo que se presupone, y es por eso que nacen las normas de precios de transferencia, para regular esas posibles manipulaciones de precios entre partes relacionadas, ¿no?, de distintos países. Porque como un todo, el grupo estaría siendo más eficiente, entre comillas, su tasa, si es que, digamos, tiene menos utilidades en los países que graban más la utilidad, y más utilidades en los países con bajo una imposición, por ejemplo, o con menor tasa impositiva. Y por eso es que dentro de la norma de precios de transferencia también se incluyen las transacciones con paraísos fiscales, porque lo que se busca es ver que esas transacciones estén correctamente valorizadas y no se estén trasladando utilidades a esos países, ¿no? Ahora, el Perú tiene una particularidad. En el Perú la norma sí considera dentro del scope, dentro del alcance de la norma, las transacciones con partes relacionadas locales, es decir, dentro del mismo país. En esos casos, no, digamos, no se genera perjuicio al fisco, como tú bien dices, porque lo que no está en una empresa está en la otra, pero siempre y Ajá. cuando esté en el mismo régimen tributario y ninguna de las Ah, dos tenga pérdidas, ¿no? Pérdidas arrastrables, pérdidas ok, tributarias. porque claro, porque si haces pérdidas, te vas arrastrando y te da, claro. Si hay esas diferencias, sí se puede generar un perjuicio fiscal, con lo cual eso también observa la norma, ¿no? No, de hecho, particularmente has aclarado una incógnita que tenía, pero claro, el tema está cuando son, bueno, distintas formas de tributar o cuando estás en distintos regímenes, que es ahí donde podrías aplicar ingeniería económica ¿cómo se llama? ¿No? Ingeniería económica para mejorar los beneficios. Bien, de hecho, este tema de precio de transferencia es un tema amplio, ¿no? Diría yo, hay mucha ciencia detrás de eso, hay mucha tributación, mucha normativa. Seguramente, estoy imaginando, se siguen normas internacionales, como seguramente normas locales, ¿no? Porque si es que hay una tributación en un país o en el otro, o en paraísos fiscales, como lo comentas, evidentemente hay normativa que seguramente internacional hay que cumplir. Lo digo evidentemente de mi curiosidad. ¿Cómo estamos actualmente
en el Perú, en el país, a nivel de ese tema normativo? ¿Qué tendríamos, bajo tu mirada, tu experiencia, en qué tendríamos, por ejemplo, que revisar? ¿Qué tendríamos que mirar, comentar, no sé, mejorar? Porque claramente este es un tema, seguramente opciones a mejora, como muchas normativas han ido mejorando o cambiando, mejorando con respecto, conforme se mueven los mercados, conforme se mueve la dinámica, inclusive legal, no sé, ¿no? Se van actualizando. ¿En qué tendríamos que puntualizar? ¿Cómo estamos actualmente en el país con respecto a este tema, Gloria? Sí, mira, los precios de transferencia están regulados por el artículo 32A de la Ley del Impuesto a la Renta y el capítulo 19 de su reglamento. Esto ya hace muchísimos años. Se incorporó en la norma en el 2001, ¿no? Y tenemos formalmente obligaciones formales, digamos, presentar reportes de precios de transferencia desde el 2006. Con los años, nuestra norma ha ido evolucionando, se han ido incorporando, digamos, temas de acuerdo a cómo también fue evolucionando el ámbito internacional. Nuestra norma desde un inicio tuvo como fuente de interpretación los lineamientos de precios de transferencia de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, conforme estos lineamientos se han ido actualizando, nuestra norma también se ha ido actualizando en paralelo. Actualmente nosotros seguimos los lineamientos de la OCDE, aun cuando no somos país miembro, pero siempre estamos adaptándonos. Tenemos un esquema de presentación, de documentación de 3 niveles, tal cual lo sugiere la OCDE. Se presenta reporte local, reporte maestro y reporte país por país, que son 3 obligaciones formales que seguro los que están metidos en el tema entienden perfectamente de qué se trata. Y digamos, yo diría que la norma está bastante evolucionada, felizmente. Sin embargo, como tú bien dices, siempre hay oportunidades de mejora, ¿no? Y bueno, y en cuanto a oportunidades de mejora, bueno, voy a entrar tal vez a mucho de detalle, pero te podría mencionar que hay puntos específicos relacionados con la metodología de precios de transferencia para el análisis de commodities, de transacciones que involucran commodities, que tiene oportunidad de mejora. A esta metodología se le llama coloquialmente el sexto método. Es un tema que yo vengo hablando bastante en charlas y en mis publicaciones que hago en LinkedIn. Esta norma que trata de regular la importación y exportación de commodities tiene, como menciono, oportunidad de mejora. ¿Por qué es tan importante esta norma? Porque regula la exportación de commodities como, por ejemplo, los concentrados de minerales. Entonces, el hecho de que esta norma todavía tenga, digamos, ambigüedades genera todavía incertidumbre entre los contribuyentes, ¿no? Se espera que se mejoren temas relacionados con la comunicación que se hace en la SUNAT sobre los embarques, por ejemplo, tanto de importaciones como exportaciones, y sobre el sustento técnico para la aplicación de la metodología. También hay oportunidad de mejora en cuanto a un acápite específico de la norma que daba la posibilidad de utilizar otros métodos, además de los que están en nuestra ley. Se incorporó en nuestra ley hace algunos años esta posibilidad de utilizar otros métodos, por ejemplo, metodologías financieras como el flujo de caja, método de flujo de caja descontado, ¿no? Para la valorización de empresas, por ejemplo. Sin embargo, no se reguló la norma, entonces ha quedado como abierta, ¿no? O sea, dice, puedes usar otros métodos, pero no te especifica cuáles y en qué casos. Entonces, eso nos deja a nosotros, a los que estamos metidos en el tema de precios de transferencia, con muchas dudas sobre cómo valorizamos, por ejemplo, ventas de acciones, transferencias intangibles, ¿no? Transacciones de alta complejidad. Y un punto que también es súper relevante y que también he venido comentando en las últimas charlas en las que he estado, es el tema de servicios intragrupo. Una de las, digamos, yo diría que las transacciones más comunes que se dan entre grupos, entre empresas que forman parte de grupos multinacionales son los servicios, ¿sí? Y no solamente servicios relacionados específicamente con la operatividad del negocio, sino servicios administrativos, servicios gerenciales, todo el soporte, todo el back office. Los grandes multinacionales tienen normalmente un soporte, ¿no? Que viene del exterior, ¿no? Y se le da a la empresa local. Y por eso esos servicios que generan valor acá se pagan, ¿no? Se pagan montos normalmente relevantes. Toda estos servicios están regulados dentro de nuestra norma en un acápite específico que se llama servicios intragrupo.
y esta norma lo que busca es que el contribuyente verifique que estos servicios que recibe en efecto te generen beneficio. Es decir, tú tienes que verificar el cumplimiento de un test que se llama el test del beneficio, que el servicio te genera beneficio comercial o económico, que es un servicio que tú necesitas y que si no lo contratarías de tu parte relacionada, lo contratarías de un tercero independiente o lo harías tú por tu cuenta. De esa manera, digamos, como que cumples el test, ¿no? Sin embargo, además de todo esto, la norma solicita que proporciones información, documentación de soporte de estos servicios, que no solamente son las facturas por los servicios o los contratos, sino también todo el costeo. Es decir, el costeo del proveedor del servicio, por cada uno de los servicios y a un nivel de detalle, digamos, de persona por persona que te brinda el servicio, que es bastante complejo de obtener un montón de información demandante y que no necesariamente va a estar a la mano para el contribuyente peruano, ¿no? Porque es información del contribuyente del exterior, de la parte vinculada del exterior. Esta norma creemos que todavía tiene oportunidad de mejora, que necesita aclaración, que el nivel de demanda de información que se está exigiendo a los contribuyentes es bastante alto y engorroso, ¿no? Entonces, yo creo que son esos puntos los que todavía tienen bastante espacio, ¿no? para una mejora. Interesante. De hecho, me quedé, de hecho, interesante lo que nos comentan y todo es, sí, pues cuando hay estas corporaciones internacionales donde tienes una matriz, ¿no? Pero me quedé un poco en lo anterior con respecto a los commodities y hablaste un poco de lo que te escuché acerca del flujo de caja, ¿no? De esta metodología de flujo con la tasa de descuento. ¿Cómo poder combinar el tema de commodity cómo evaluarlo con un tema de tasa de descuento, ¿no? Porque entendiendo que el commodity es una oportunidad de mercado que prácticamente es una expectativa, ¿no? Entiendo que lo que genera el commodity. Estoy un poco quizás intentando interpretar esta parte, ¿no? Sí, creo que ahí no sé si no me expliqué bien, pero es otro tema. O sea, por un lado está la norma específica para los commodities, que es la que le llamamos el sexto método, que lo que busca es analizarlo a nivel de precios, ¿sí? Y tiene ciertas ambigüedades todavía. Y por otro lado está este acápite en la norma que se llama otros métodos, y en el cual nosotros, digamos, a lo que apunta, a lo que entendemos que apunta, es a que nos dé la posibilidad de utilizar métodos como, por ejemplo, el método de flujo de caja descontado para valorizar, por ejemplo, acciones intangibles, ¿no? O sea, transacciones de ese nivel de complejidad. Sin embargo, no ha sido clara la norma, solamente te ha dejado abierto otros métodos y no ha especificado qué métodos ni tampoco qué transacciones estarían sujetas a ello. No hay un reglamento, con lo cual nos deja con bastantes dudas e incertidumbre, ¿no? Para ese tipo de transacciones. Correcto, interesante el tema que nos comentas, Gloria. De hecho, estos temas son muy relevantes para la gestión de las empresas, incluso creería yo para la imagen de la empresa. No sé si esto tiene un efecto penal, no sé, preguntártelo, pero seguramente el no cumplir una norma evidentemente tiene consecuencias seguramente en la imagen de la persona jurídica, ¿no? Una persona ficticia, ¿no? Pero finalmente que mueve la economía, ¿no? Entonces, estos temas de precio de transferencia podrían incluso, digo yo, quizás estoy exagerando, llevar a la quiebra a una empresa, ¿no? No sé, llevar a unas situaciones caóticas, complejas, ¿no? Donde tengas muchas situaciones que explicar, que sustentar, que evidenciar, que justificar, no sé, que calcular, que un método con el otro, ¿no? Es decir, el no tener un orden y no tener todo esto, entraríamos en un tema, ya tú nos comentarás, complejo. ¿Qué riesgos hay no manejar adecuadamente los precios de transferencia cuando hablamos en estos temas de corporaciones? Que seguramente están alineadas, pero digo, ¿qué riesgo habría allí, no? Sí, mira, de hecho, el mayor riesgo, creo yo, es estar abierto y expuesto a fiscalizaciones sin conocer de qué montos de ajuste te pueden hacer, ¿no? Entonces, por eso es importante gestionarlos.
En principio, si uno no cumple, si un contribuyente no cumple con las obligaciones formales de precios de transferencia, ya está sujeto a sanciones, ¿no? A multas. Y estas multas pueden llegar a ser 0.6% de los ingresos netos de la empresa, con un tope de 25 UITs, más o menos, es decir, aproximadamente 115.000 soles actualmente. 100.000 soles. Sí, alrededor, un poco más, tal vez en este año, ¿no? Y esto aplica por cada obligación formal. Nosotros tenemos por lo menos 2 obligaciones formales para las empresas grandes, que son el reporte local y el maestro. Entonces, si no se cumple con ambos, tienes, digamos, 100.000 más 100.000, 200.000 soles aprox de multa, más los intereses, ¿no? Porque estamos hablando de que esto es por cada año fiscal. Entonces, y están abiertos 5 años, entonces puedes estar sujeto a una multa bastante grande, sobre todo por los intereses que se cuantifican hasta el año actual. Esto además de los reparos que te pueden hacer. Normalmente los reparos por precio de transferencia, dado que se tratan de transacciones relevantes, de montos grandes, los reparos son bastante importantes, ¿no? Yo estaba viendo algunas estadísticas con respecto a cuáles han sido los montos de ajuste más o menos que ha hecho la administración tributaria en el Perú los últimos años, y el último año aproximadamente en ajustes ha sido, si no me equivoco, como 500 millones de soles, 500 millones de soles en ajustes. Y el año ¿Qué anterior significa alrededor eso? ¿Qué significa reparo. Eso es ¿qué cuando significa? ¿Que es una especie de descuento? ¿Qué significa una especie de multa? O sea, explícanos un poquito quizás el término también. es un ajuste al impuesto a la renta. Lo que hace la administración tributaria es te fiscaliza, verifica si tus transacciones están a valor de mercado o no, ¿no? Revisa los reportes que nosotros entregamos, que los contribuyentes entregan a la administración, los revisa, los fiscaliza y verifica si está de acuerdo con el reporte. Si no está de acuerdo con alguna de las transacciones, de las valorizaciones, de los métodos aplicados, digamos, alguno de los criterios que se utilizaron, lo puede cuestionar. Y si lo cuestiona, hace su propio análisis y calcula, donde dice, bueno, no actuaste en valor de mercado, y calcula el ajuste en función al valor que tú pactaste versus el valor que ellos consideran que es el de mercado. Y sobre eso dicen, bueno, la base tributaria se tiene que incrementar en tanto, y sobre esto aplicar el impuesto a la renta. Dejaste de pagar, ¿no? 29.5% sobre tanto un valor X. Entonces, esos ajustes pueden llegar a ser bastante importantes. Entonces, claro, es y importante. sobre todo cuando no tiene justificación, ¿no? Cuando no tiene, no sé, la información adecuada, eso debe ser un caos. Y además que es costoso entrar en un proceso de fiscalización, es decir, un proceso de fiscalización de precios de transferencia es bastante largo, engorroso. Tiene muchas etapas el requerimiento, te mandan alrededor de 4 requerimientos para que finalmente lo cierran, y si la SUNAT te ajusta, ¿no? La administración te ajusta y el contribuyente no está de acuerdo, tienes que pasar a otra etapa, a la etapa de reclamación. Normalmente en esa etapa no hay mucha diferencia, se mantiene la postura de la administración y tienes que pasar a apelación, al tribunal fiscal. Si no estás de acuerdo ahí, a poder judicial. Entonces, se puede volver un proceso muy engorroso y muy largo y muy costoso para el contribuyente, ¿no? Claro, 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 se vuelve muy engorroso. Alguna vez te piden tanto, bueno, yo trabajo un poco en la parte operativa, te piden tanto sustento sobre ciertas valorizaciones, ¿no? A ver, de hecho nos has comentado toda esta situación actual, la situación es un tema muy interesante, de hecho ya vamos un poco llegando como que al final de la conversación, qué interesantes temas. Para llevar una adecuada gestión en precios de transferencia, quizás ya nos has dicho algunas recomendaciones. ¿Qué recomendaciones finales nos darías? ¿No? ¿En qué nos deberíamos o qué las empresas se deberían centrar, por ejemplo, para evitar estas fiscalizaciones, evitar estas multas, evitar estas cosas que son un desgaste seguramente para los equipos inclusive, o inclusive podría ir a mancharnos un poco la imagen de una corporación, ¿no? Porque estamos hablando de corporaciones importantes, grandes, y cuando hay, por ejemplo, los temas de commodity, estamos hablando de mucho impacto, ¿no? Sí. Bueno, realmente creo que es importante monitorear constantemente, regularmente, las transacciones que se realizan con empresas vinculadas.
No dejar, si bien tenemos un deadline, ¿no?, para presentar los reportes a la administración, estos reportes, el reporte local, que es el principal en el cual se analizan las transacciones, se presenta cada junio, ¿no?, junio de cada año, no dejarlo para última hora. Lo que suele suceder en algunos casos, cada vez menos felizmente, es que las empresas dejan el tema de precios de transferencia como para el final, como después de calcular su impuesto a la renta, ahora voy a ver precios de transferencia recién en mayo y esto vence en junio. Entonces, realmente es muy tarde para tomar decisiones. En ese momento ya las transacciones se cerraron porque estás viendo los precios de transferencia del año que se cerró, ¿no? Ya las transacciones se cerraron y si algo da fuera de mercado, ya no hay nada que hacer, más que ajustar. Y vas a tener que abrir tu declaración de impuesto a la renta que cerraste en marzo o abril y meter un ajuste. Entonces, y eso llama la atención de la administración tributaria. Entonces, nosotros lo que siempre recomendamos es monitorearlo regularmente, hacer diagnósticos antes del cierre del ejercicio, ¿no?, antes del cierre de año, hacer análisis preliminares, revisar las transacciones más relevantes con tiempo antes de que cierre el año, porque si hay ajustes que hacer, cambios, hacerlos durante el año en lugar de esperar a que se cierre el estado financiero y estar abriendo la declaración de impuesto a la renta, ¿no? Y en caso de que tengas transacciones relevantes, nuevas, ¿no?, que se esté pensando, digamos, hacer una transferencia de negocio o de línea de negocio, o alguna venta de acciones o alguna transacción relevante para, digamos, para la operación nueva, sí recomendamos con anticipación definir el valor de mercado, ¿no? No esperar, no pactarlo un poco en la negociación entre las partes vinculadas y luego buscar al asesor para definirlo, sino con la anticipación debida, porque un error, digamos, en una transacción de un monto significativo puede implicar, como te decía, ajustes o reparos importantes de la administración. Si estás en una reestructuración empresarial, tener en cuenta que pueden surgir transacciones con empresas relacionadas y que todas tienen que estar a valor de mercado. Entonces, es como tenerlo siempre en la mira, ¿no? No dejarlo pasar para el final, sino saber que es un tema que, como tiene que ver con transacciones que se realizan en el día a día, en el año, hay que monitorearlo regularmente, no dejarlo para el día del vencimiento y verlo solamente como una obligación formal más. Claro, claro, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante seguramente que los sistemas de las empresas seguramente estén adaptados, pero sobre todo bien dados para no correr en la parte final. Claro, yo imagino una complicación, tener un mes para resolver una situación compleja como la que puede ocasionar o como la que puede resultar de un análisis adicional, de la apertura del tema de la declaración de impuestos. Estás contra el tiempo. Estás contra el tiempo por más que asumes un equipo grande para poder soportar, ¿no? Sí, así tengas equipo, igual es muy poco tiempo. Y eso también es otro tema, ¿no? A veces las empresas no tienen mucho equipo de precios de transferencia. Entonces también no hay una contraparte, digamos, que ayude a mover rápido el tema, ¿no? Felizmente con los años esto ha ido mejorando. Nosotros hemos ido viendo cómo las empresas van tomando conciencia de la importancia de precios de transferencia y sí, muchos buscan empezar antes del cierre de año con sus análisis, tener una idea de cómo van sus transacciones y si van a hacer algo nuevo nos llaman. Pero creo que sí, siempre es importante reforzar que este es un tema que requiere un monitoreo continuo, ¿no? No lo dejemos para el final ni solamente como un mero cumplimiento. Es un tema que si lo planificamos además nos puede permitir, digamos, ser más eficientes también tributariamente, ¿no? Y a la vez cumplir con las normativas. Súper, súper eso, me quedo un poco con tu última frase, cumplir con la normativa, ¿no? O sea, lo importante es estar alineados al cumplimiento de la normativa porque es un dolor de cabeza a nivel organizacional, a nivel de empresa jurídica, menos, ¿no? Así es. Me quedo un poco con eso. Qué tema tan interesante, Gloria, que nos has regalado el día de hoy, nos has regalado este tiempo para compartirnos un tema muy importante, creo yo, muy relevante, particularmente un poquito medio aficionado a esos temas a nivel de querer entenderlo, pero no evidentemente de la gestión propia. Nada, yo te agradezco infinitamente por este espacio, por habernos regalado estos minutos, este espacio que considero que es de mucho valor lo que nos has compartido el día de hoy.
yo me llevo muchas enseñanzas particularmente. Muchas gracias, Ever, por la invitación para poder hablar de este tema. Espero haber podido aclarar un poco, sé que es un poco enredado de explicar a veces en tan poco tiempo, ¿no? Pero nada, en caso hay alguna duda, estoy, digamos, encantada de poder atender las dudas, de conversar con ustedes y muy agradecida por esta invitación. ¿Dónde te encontramos, Gloria? ¿En dónde te podemos contactar? Yo te contacto en LinkedIn, Por tengo LinkedIn, sí. algunas otras ¿cómo se llama? Formas de contactar contigo, pero ¿dónde normalmente te pueden contactar? Por LinkedIn, yo soy muy activa en LinkedIn, ahí me pueden encontrar, mi perfil está ahí abierto. Y bueno, cualquier consulta me la pueden hacer por ahí. Yo trato de responderles a todos los que me escriben. En todo caso, a los que nos están viendo, a los que nos ven en directo y a los que nos van a ver en diferido, y este programa, este espacio estará cargado en el canal de YouTube de Somos Energía, contacten a Gloria Guevara por LinkedIn, que contacten a la comunidad en general que nos va a ver seguramente en el diferido, porque sí, en el canal de YouTube también tenemos visitas de los programas que hemos venido, que se han venido dando, y este no será la excepción. Gracias, Gloria, muchas gracias por ello. No sé si tienes algunas palabras finales antes de despedirnos. Nada, muchas gracias, Ever, muchas gracias a todos los que se conectaron y bueno, espero que haya sido de utilidad para todos. No, definitivamente que sí, definitivamente que sí. Muchas gracias Gloria, nos estamos hablando. Que estés bien, que tengas una buena noche. Qué interesante tema el que nos ha traído el día de hoy Gloria Guevara, experta en precios de transferencia, un tema crucial para la gestión de las corporaciones, de las empresas y para la salud, y me quedo con la última frase que dijo Gloria, ¿no? Es importante el cumplimiento normativo, ¿no? Y para cumplir seguramente hay que conocer y seguramente hay que estar con los expertos, ¿no? Con los expertos en esta materia para no tener los otros aprietos al final o en una recta muy corta de tiempo. Han sido excelentes recomendaciones, espero que hayan podido algo de valor, algo, y si algo no se entendió, contacten a Gloria Guevara en LinkedIn, contacten con ella es activa en LinkedIn, así que van a tener seguramente una respuesta de parte de ella. Gracias por conectarse, gracias Cintia Sumarán por conectarte a este espacio, un gusto leerte por aquí. Y Belice, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, Valeria, hola Valeria, gracias por conectarte, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros y haber estado participando de este humilde espacio. Bien, yo me despido de todos ustedes, gracias por estar ahí con todos nosotros, por acompañar, por su compañía. Ha sido la edición número 14 de Somos Energía. Nos vemos el siguiente jueves, Dios mediante. Que estén bien y me despido de todos ustedes y que tengan una buena noche.